Su reseña, bien, nuestra ponente es psicóloga, la doctora Carolina Santillán Torres Torija, es psicóloga egresada de licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM, supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM FESI. Ha sido becaria de la beca Fulbright para tesis doctoral de la Universidad de Pensilvania en el Centro para Tratamiento de los Trastornos de la Ansiedad, profesora de la UNAM FESI y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1. Ha publicado 5 libros, el más reciente en coautoría con la doctora Luz de Lourdes Eguiluz, Pensamiento Suicida, en editorial Pax. Ha escrito 17 artículos en revistas científicas y 5 capítulos de libros. Tiene más de 800,000 visitas de YouTube en videos relacionados con atención de emergencias psicológicas. Participa en el plan de prevención del suicidio por parte de la Secretaría de Salud con el entrenamiento en guardianes para la prevención del suicidio. Sin más preámbulo, les cedo el micrófono y la posibilidad de presentar a la doctora Carolina Santillán. Un gusto presentarte, querida Caro. Tu micrófono, no sé si algo pasa ahí. Listo, muchas gracias. Comparto la alegría y estamos muy contentas porque esta idea se empezó a gestar en la cabeza de Tere y luego se juntó con mis ideas para quienes ya me conocen y nos parece que este es el termómetro de la necesidad que existe y del interés y qué bonito poder ser las vías para que estos intereses y necesidades se empiecen a resolver o que al menos los esfuerzos no sean tan aislados. Eh, yo justo en el marco de decidir de qué iba a hablar en esta escuela de verano, para quienes ya me conocen, decidí retomar el tema que a mí me apasiona. Yo voy a cumplir 10 años de estar estudiando muchísimo el tema de prevención del suicidio, pero uno de los temas favoritos de mi vida es el estrés postraumático. De tal manera que pensé que tal vez sería buena idea presentarles y además eh, una propuesta que si ustedes me hubieran preguntado hace 10 años sería diferente, más individual, más de corte clínico, menos comunitario. Y pues hace 10 años ya estaban ocurriendo eventos muy estresantes y potencialmente traumáticos en nuestro país por la penetración del narcotráfico, pero las desapariciones forzadas, el tema de la migración, el tema de cómo las mujeres hemos podido tomar un papel diferente hacia visibilizar el abuso sexual, las prácticas machistas, creo que se alinean un poco más con los intereses personales. Y entonces presentaré en estos 45 o 50 minutos una propuesta para tratar los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés en estudiantes. El título siguiendo un poco la lógica del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, para el que hay toda una serie de críticas muy válidas, pero que nos ayuda a ordenar el conocimiento sin intentar medicalizar, porque veremos que la palabra trastorno puede omitirse y muy aterrizada en la realidad de nuestros estudiantes en México, que les decía yo, si revisamos las cuestiones epidemiológicas, es verdad que el consumo de sustancias sigue siendo el problema de salud mental más importante en México, seguido de la depresión, pero al ser los trastornos relacionados con estrés y trauma internalizados, son invisibilizados y están en este top 10 en un tercero o un cuarto lugar y en algunos estados eh, hay una prevalencia altísima en los estudiantes que están viviendo un contexto complicado. Eh, Quiero empezar solamente recordando, pues, qué es esto del estrés. El estrés agudo
que es lo primero que ocurre cuando una persona presencia, le platican eh, o vive de manera directa una situación que puede ser interpretada de vida o muerte y que históricamente era solamente la guerra, pero existen autoras muy valientes en donde justo la guerra hace que la Segunda Guerra Mundial sea el primer gran laboratorio de investigación de trauma, el primer gran laboratorio de investigación de pruebas psicológicas, pero nuevamente son los hombres los que escriben sobre estrés postraumático, son los hombres quienes se preocupan por los síntomas de los soldados, pero Judith Herman, cuando empieza a estudiar abuso sexual en mujeres, eh, pues nos recuerda que, y pensando que en México somos el país en donde tenemos de los más deshonrosos primeros lugares en abuso sexual, pues el DSM nunca se preocupó tanto por el estrés postraumático en mujeres víctimas de abuso como se preocupó por el trauma de guerra en los hombres. Entonces, el estrés agudo se empieza a estudiar desde el DSM-3 a la par de la Segunda Guerra Mundial y esta exposición eh, como primer criterio. En segundo lugar, cuando las personas sufren una situación muy estresante o potencialmente traumática, van a tener síntomas de intrusión, quiere decir que van a estar pensando o están dedicándose a otra actividad y los recuerdos interrumpen sus actividades, no les dejan concentrarse y en algunos casos aparentemente las personas están bastante estables durante el día, pero en la noche las pesadillas, los recuerdos se entrometen en el sueño y lo interrumpen. El estado de ánimo negativo es totalmente natural cuando en México vamos a hablar un poco sobre otros eventos traumáticos, pero eh, no es depresión, pero sí las personas empiezan a tener conductas y pensamientos parecidos en donde el ánimo está bajito, está deprimido, está debajo del nivel normal del funcionamiento. Y para sobrevivir, algunas personas cuando hay un evento aterrorizante, pues el cerebro hace algo increíble que es que se separa de la realidad, se disocia para intentar sobrevivir. Y en ocasiones guarda el recuerdo ahí para siempre y en ocasiones ese recuerdo o ese evento aparece o se reactiva incluso muchísimos años después. Cuando alguien sufre estrés agudo, pues es natural. Recordemos que los trastornos relacionados con estrés y trauma estaban antes del DSM-5 agrupados en el capítulo de trastornos de la ansiedad y pues cuando alguien tiene mucho estrés, evita acordarse de la situación, del evento, de la persona, del lugar, evita los olores, los alimentos, las prendas, incluso en México, por ejemplo, hasta en tono de broma, se estaba proponiendo eliminar del calendario el 19 de septiembre, en fin, ¿no? Entonces, evitar lo que nuestro cerebro se pudo haber grabado como que es muy peligroso o nos puede poner en riesgo de vida o muerte, es algo que nos puede ser útil para sobrevivir. Y pues a partir de algún evento muy estresante, aumenta nuestra activación, nuestro latido cardíaco, nuestra respiración, la tensión muscular, porque pues estamos preparándonos para defendernos, para huir, para escapar. Y a los seres humanos pues nos distinguimos por sobreponernos a las adversidades, sobrevivir a estas, evolucionar más aún que las cucarachas, ¿no? Entonces es muy importante aprender de la experiencia, es muy importante estar alerta e hipervigilante y eso es lo que ocurre cuando una persona está en una situación de estrés agudo. Y el estrés agudo normalmente dice el DSM-5 que tiene una duración entre 3 días, 72 horas más o menos, o hasta un mes es natural que las personas tengan eh, alguno de estas componentes. Pero hay un grupo de personas que después de estas 20, hasta 72 horas y un mes, los síntomas van a irse incrementando en frecuencia e intensidad y pueden empezar a convertirse, por ejemplo, el afecto negativo, ya en alteraciones cognitivas y del estado del ánimo. Es decir,
Eh, Nuestros estudiantes, por ejemplo, van a tener dificultades para aprender, para memorizar, para organizarse, para completar las tareas, para trabajar en equipo, para poder sostener su atención y estudiar 2 o 3 horas seguidas. Entonces, ya no nada más es afecto negativo, sino hay alteraciones en el desempeño académico y muchos estudiantes trabajan o tienen alguna responsabilidad de crianza de hijos, hermanos, familiares, y el estado del ánimo, decía yo, empieza a verse la vida, y dicen que esta es la gran conquista del DSM-5 que tuvo la terapia cognitivo-conductual. El futuro, el mundo y a las demás personas las empieza a ver de forma negativa y empieza a dudar, porque pues se dice que los eventos traumáticos sacuden las creencias de las personas. Hay un desencanto eh, de lo que podría haber sido la sensación de estar seguros si es que te asaltan en tu casa, eh, que tenías agencia para defenderte, pero cuando llega una enfermedad para la que no puedes hacer nada y no puedes ayudar a tu familiar, eh, y no, bueno, algo muy importante que hablaremos ahora es la gran cantidad de gente que está sufriendo una condición, por ejemplo, ahora, eh, de traslado forzado, desaparición forzada, en fin, ¿no? Y pues las personas y nuestros estudiantes que empiezan a tener síntomas de estrés postraumático, pues van a evitar acordarse del evento, pero si el evento ocurrió en su casa o en su colonia, que no puedes dejar de, no te puedes cambiar de casa, o en el camino hacia la universidad, o el evento traumático ocurrió porque lo perpetra un profesor, una profesora, eh, hay una alteración importante de la activación o de la reactividad y pues dura más de un mes y además tiene una singularidad del estrés postraumático que puede ser de aparición tardía, de tal manera que hay personas que sufren una situación muy estresante y potencialmente traumática y pueden pasar 1, 2, 20 años y genuinamente no la recordaban y de pronto hay otro evento de menos intensidad que activa el recuerdo y las personas suelen pasarla muy mal porque durante todo ese tiempo estuvo guardada en alguna carpeta de su memoria este evento que sin duda dejó huella, pero no se había podido poner en palabras, no se había podido compartir, en fin. En nuestros estudiantes, cada vez más encontramos que al ser estudiantes de universidades públicas están en una situación de pobreza y de desigualdad en la que están expuestos y expuestas a una mayor violencia comunitaria e inseguridad. De tal manera que entonces es muy frecuente y nuestros estudiantes nos suelen referir no solamente cuántas veces les han asaltado, sino cuántos celulares han tenido que cambiar en el transcurso de su carrera. Les decía yo cuántas veces han tenido que faltar porque perdieron a un vecino, porque hubo una riña, porque se metieron a robar a su casa, y cuando hacemos un recuento de a cuántos eventos estresantes o potencialmente traumáticos se enfrentan nuestros estudiantes en el semestre, pues no podemos dejar de sorprendernos de la cantidad de estudiantes que tienen un familiar que es encarcelado, es desaparecido, cuántos familiares son diagnosticados con una enfermedad grave, cuántos estudiantes, porque recordemos que una de las más importantes causas de muerte en los jóvenes es esta combinación entre alcohol y velocidad. Entonces, van a perder a algunos estudiantes por eh, cuestiones de impulsividad, pero también cuestiones de poco acceso a un tratamiento oportuno, porque no hubo hospital, no hubo cama, o porque consumió mucho alcohol, o hemos tenido ya estudiantes que están en el narcomenudeo, que están dando sexo servicio para financiar sus estudios, y son situaciones extremadamente estresantes que se visibilizan más, pero es una realidad que son más frecuentes que en generaciones anteriores. Un segundo tema es esta alta prevalencia de violencias en las familias. Muchas de nuestros estudiantes nos refieren que además de tener que desarrollar
las tareas, los trabajos, tienen que, decía yo, hacerse cargo de sus hermanos o hermanas, tienen que hacer de comer, tienen que tolerar cuando sus papás se alcoholizan y maltratan a su mamá o las maltratan a ellas. Y no es solamente un caso de estudiantes que están siendo abusadas sexualmente por sus padres y que tratan de permanecer en su casa para seguir estudiando y poder seguir algún día. Eh, en el 2003, entre 1997 y 2003, se acuñó, bueno, se aceptó, más bien dicho, como un factor de riesgo, porque no solamente se empezó a investigar más, sino se reconoce como un factor de riesgo para la salud mental el que un estudiante o una persona esté viviendo abuso y acoso escolar. Entonces, el hecho de que se haya visibilizado los efectos traumáticos, porque es muy frecuente que los estudiantes no lo eh, denuncien, no pidan ayuda. Es frecuente que el acoso escolar puede escalar hasta solicitudes por parte de sus compañeros de que se quiten la vida, de que no sirven para nada. Entonces, este factor de riesgo está muy presente en una generación de estudiantes que ya tiene información, pero que no necesariamente tenía las herramientas. Y hablo de forma individual. eh, Existen algunas de nuestras facultades en carreras o licenciaturas que son de un muy alto nivel de competencia, de un clima en el aula que puede estar permeado por esta precariedad laboral en donde no todos los estudiantes van a poder tener un lugar en el posgrado, no todos los estudiantes van a poder pasar el examen nacional de residencias médicas y es de altísimo riesgo vivir este evento traumático que incluso está asociado con suicidio, por ejemplo. Decía yo que tenemos ahora muchos más estudiantes que tienen la pérdida de sus seres queridos por enfermedades que antes se diagnosticaban en etapas más tardías de la vida. Entonces tenemos más prevalencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, principalmente diabetes, en donde van a tener que cuidar de sus padres en una edad relativamente joven o van a tener que perder a sus padres y van a quedar al frente de sus familias. Mencioné ya accidentes graves, tenemos una generación, sabemos que México fue también de los primeros lugares de orfandad en la pandemia por COVID y son esos los estudiantes que estamos atendiendo en las universidades. Creo que ya he mencionado este tema de violencia de género y abuso sexual y pues finalmente decía yo migración forzada y el desplazamiento interno en donde nos toca acompañar a los estudiantes que están buscando esta apuesta por la movilidad social a través de terminar una carrera, pero que sigue siendo difícil. Y finalmente tenemos dos temas que se han estado estudiando en relación con temas que empiezan a estresar a esta generación. El calentamiento global es uno de ellos, en donde ya hay estudiantes que empiezan a tener síntomas de estrés porque pues, nos van a tocar cada vez más eventos de desastres naturales derivados del calentamiento global, además de que México es una zona altamente sísmica y que no necesariamente estamos tan preparados como quisiéramos para enfrentar ese tipo de eventos y son jóvenes cuyos padres eh, no vivieron, por ejemplo, el terror de 1985 porque apenas habían nacido, ¿no? Entonces, todos estos temas son los que están pasando paralelamente a que un estudiante está intentando concluir sus estudios, está intentando terminar sus trabajos. La prevalencia es muy alta. Esta investigación que publica el Tecnológico de Monterrey nos habla en el tema de trastornos relacionados con estrés y trauma tenemos varias categorías. Hay experiencias adversas de la infancia, que pueden incluir negligencia, abuso o la separación parental. Y lo que nos reporta esta investigación es que hay un porcentaje muy alto, casi de una cuarta parte de las personas que participaron en esta investigación, tienen o han vivido más de 4 experiencias adversas de la infancia. Estos altos índices de abuso sexual, exposición a la violencia, el consumo de sustancias como un intento de muchas de las veces medicar los síntomas de estrés o de trauma y negligencia física. Y hay también
la posibilidad de mirar estas cifras de prevalencia desde un enfoque generacional y también desde un enfoque de género. Entonces, como les decía, eh, los trastornos relacionados con estrés y trauma dicen la epidemiología que son más presentes en las mujeres, pero siempre tenemos esta posibilidad de cuestionarnos hasta qué punto los datos no visibilizan porque los instrumentos no son sensibles o porque los hombres suelen negar o minimizar los síntomas y que son las mujeres las que tienen una más alta prevalencia. Pero les decía, eh, también tenemos el factor de riesgo más importante que es abuso sexual y violencia, que es principalmente infligida hacia las mujeres. Y también generacionalmente los estudiantes al haber vivido el evento de COVID tienen ahí un factor de riesgo, pero nuevamente somos las mujeres las que al ser un cuerpo diferente, un metabolismo diferente, una forma de afrontamiento diferente, pero también una posibilidad de expresar con mayor libertad, sin menor castigo social cuando la estamos pasando mal. Ahí estamos las mujeres con cifras más altas, levantando la mano para que se nos voltee a ver y se generen estrategias con enfoque de género. Eh, a nivel internacional, los trastornos relacionados con factores de estrés y traumas eh, están guiados a través de las buenas prácticas, de tal forma que el Instituto Nacional de Psiquiatría desde el 2011 hizo este gran esfuerzo para que, si tienen oportunidad de revisarlo, de publicar las guías clínicas para la atención de los trastornos mentales que, pues, por decirlo de alguna manera, es la postura o el posicionamiento que hace el instituto sobre cuál sería la obligación de los centros de salud, los consultorios privados, las universidades, los centros de atención psicológica en escenarios educativos, siguieran para dar atención a todos los trastornos del DSM-5 de la CIE-10, pero no siempre nos encontramos con personal altamente capacitado en estas buenas prácticas. Y también en el 2017 la Asociación Americana de Psicología publica este documento de cuáles son eh, la guía de práctica clínica para estrés postraumático y qué psicoterapias son las que más evidencia han demostrado y son, decía yo, las que tendrían que guiar las intervenciones que hacemos desde los contextos educativos, por lo menos en una modalidad breve. Siempre creo que es importante, al menos en el contexto mexicano, eh, honor a quien honor merece, darle crédito al doctor Benjamín Domínguez Trejo y a la doctora Yolanda Olvera López, que fueron o son todavía, porque ahora trabajan temas de dolor crónico, pero son pioneros en el estudio de estrés postraumático en México y durante más de 30 años estuvieron acompañando a poblaciones en México víctimas de desastres naturales, y también les tocó esta transición cuando el doctor Benjamín empezó a colaborar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando en México empezó hace pues ya un buen número de años como un tema muy preocupante el tema de secuestro en México. Eh, y pues las colaboraciones que ha tenido la oportunidad de hacer el doctor Domínguez con, por ejemplo, James Pennebaker con la terapia narrativa, eh, en la investigación maravillosa que tienen publicada. Nosotros participamos en el 2017, eh, publicando y capacitando a los psicólogos de la Ciudad de México en un protocolo de estrés postraumático a partir de los sismos. Y ya empezábamos, porque esta capacitación está publicada, son libros de acceso abierto que pueden bajar a través de libros.unam, eh, pero ya anticipábamos desde ese entonces que el protocolo de estrés postraumático que nosotros estábamos sugiriendo no nada más podría ser útil para trabajar eventos como los sismos, sino los demás eventos que ya mencionamos, porque los principios del modelo cognitivo en el que yo he sido entrenada y en el que he trabajado es muy noble y permite adaptarlo a estas otras problemáticas. Entonces, como decía, el estrés postraumático no siempre es visible. Uno de los primeros o de las primeras conductas que yo tuve la oportunidad de
conocer muy bien cuando estaba en la Universidad de Pensilvania, es cómo para reclutar participantes en las investigaciones de estrés postraumático, la pregunta no era, ¿has vivido algún evento traumático que te gustaría recibir tratamiento? Sino, eh, reclutaban a personas que estuvieran consumiendo alcohol de forma excesiva y tabaco y en una gran cantidad de las ocasiones usaban las sustancias para regular el estrés y había un evento traumático que había desencadenado los síntomas de ansiedad. Entonces, las personas que consumen sustancias, como casi siempre es una patología dual, son personas que ante o con una evaluación a profundidad tienen una alta prevalencia de eventos traumáticos. El problema de no tratar los factores de estrés y trauma a tiempo es que pueden provocar que nuestros estudiantes se atrasen o abandonen el bachillerato o la universidad. Al ser comórbidos, es muy frecuente que la sintomatología depresiva empiece a hacer mella en las personas que han vivido o están viviendo muchas cuestiones de estrés agudo o trauma. Como decía yo, es muy frecuente que las personas que traen un evento traumático y que quieren dejar de pensar y no pueden dejar de soñar y que utilizan el alcohol pero no es suficiente, que empiecen a pensar o que mueran por suicidio derivado del evento traumático o de este politrauma, es decir, tenemos ahora la CIE-10 acuña también el término de trauma complejo para referirse a estas personas que no solamente estuvieron expuestas a un evento traumático, sino que tuvieron varios eventos traumáticos a lo largo de la vida y además eventos de larga duración. Y también se ha visto que las personas que presentan autolesiones no suicidas tienen una alta incidencia de factores de estrés y trauma y abuso sexual y que habrá que tenerlos en cuenta porque se va haciendo esta suma de problemáticas que hacen más complejos los casos que van a necesitar un mayor número de sesiones y que entonces es mucho más fácil entender por qué esa estudiante o ese estudiante está teniendo tantas dificultades. Y algunas investigaciones también refieren que los trastornos relacionados con estrés y trauma tienen una correlación alta con trastornos de la personalidad como el trastorno límite. Eh, en los hombres víctimas de estrés postraumático, en ocasiones el síntoma más importante es irritabilidad y estas violencias que pueden empezar a ejercer en su entorno para intentar sentirse mejor, para intentar regular o estar irritables. Y otros temas que les coloco aquí del lado derecho, como lo son eh, pues la brecha que existe entre la satisfacción que tienen las mujeres, particularmente mujeres heterosexuales víctimas de trauma, en comparación con los hombres, aunque de manera general, sobre los encuentros sexuales. Entonces, eh, nuevamente las mujeres tienen más riesgo de ser violentadas, de ser abusadas sexualmente, de tener una vida sexual menos satisfactoria y una brecha muy importante en presentar dificultades a lo largo de la vida eh, y haber estado siendo víctimas de diferentes tipos de violencias sexuales. También, pues desafortunadamente nuestro vecino país tiene muchísima población, principalmente militar, donde se han hecho estudios con poblaciones muy importantes. Y pues los casos más graves cuando alguien está sufriendo estrés postraumático es que estos episodios de ira incluso les han llevado a poner en riesgo la vida de otra persona. Definitivamente decía yo, las pesadillas, los sueños vívidos generan trastornos del sueño que además empiezan a impactar en esta arquitectura del sueño, en la capacidad para obtener descanso, en que cuando alguien no puede dormir y no tiene las etapas o los ciclos del sueño, empieza a entrar la sintomatología depresiva porque está alterado el sueño y la vigilia. Es natural que las personas que tengan alguna dificultad, particularmente cuando el evento traumático no es vivido en comunidad como un sismo o como una inundación, sino en estos eventos traumáticos que se dice que son los de más alto riesgo, que es cuando un humano ataca a otro humano, como por ejemplo, les decía yo, un asalto, una situación de violencia, una situación de abuso,
una situación, por ejemplo, en algún docente que tenga conductas inapropiadas con un estudiante, que lo empiece a presionar o acosar, ¿no? Entonces, las dificultades interpersonales cuando hay una diferencia en el poder entre las dos personas, eh, sin duda afectan a cómo se va a relacionar esa persona en el futuro. Y por último, pues la Organización Mundial de la Salud también registra los días perdidos por enfermedad en donde un estudiante que ha estado expuesto o que tiene síntomas de estrés o de estrés postraumático va a tener un costo, digamos, para la sociedad, va a sobrecargar los sistemas de salud y va a bajar su calidad de vida y en algunos estudios podría bajar la esperanza de vida y las experiencias adversas de la infancia, como son la negligencia principalmente, incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y de desarrollar problemas de consumo de alcohol. Entonces, pues ante este contexto pues, desesperanzador, los centros educativos creo que somos los escenarios idóneos para poder ofrecer a nuestros estudiantes no solamente estas habilidades duras eh, del conocimiento técnico de la disciplina, sino formar estudiantes que tengan este desarrollo integral y conjunten las habilidades duras de lo técnico con las habilidades blandas o habilidades socioemocionales, eh, pero tomando en cuenta que necesitamos construir, desde mi punto de vista, intervenciones personalizadas, adaptadas a la cultura mexicana, a nuestras necesidades, y aprovechando que tenemos a los estudiantes en nuestros campus y que tenemos el personal que como profesores o como estudiantes de posgrado o como estudiantes de pregrado que están haciendo una tesis, resuelvan estas causas donde se necesita. Les digo, yo he estado estudiando mucho la prevención del suicidio, pero este otro tema es muy importante, más prevalente, y no tenemos tantas intervenciones como quisiéramos o profesionales capacitados. Yo propongo como una primera idea este enfoque transdiagnóstico en donde podríamos recordar que existe algo que se llama tendencia al afecto negativo y hay un grupo de trastornos que son internalizados, entre los que se encuentran la depresión, la ansiedad y los factores de estrés y trauma, y que entonces podríamos ofrecer intervenciones que integraran la atención para estas tres cuestiones de salud mental que son comórbidas, que siempre están muy frecuentes. Eh, Creo que la psicoterapia individual, por supuesto que es la mejor calidad de atención posible, sin embargo, la alta demanda que tenemos en los contextos educativos y la altísima prevalencia e incidencia, también creo que nos tendría que obligar a tener este tipo de tratamientos en formato grupal, con al menos, para empezar, un énfasis en la psicoeducación, es decir, es muy tranquilizador y muy esperanzador cuando un estudiante puede escuchar de una facilitadora, un facilitador, que es natural eh, que todas las reacciones que ha tenido o que está teniendo el estudiante o el estudiante a partir de un evento traumático, escuchar de los compañeros que están viviendo eh, síntomas o experiencias parecidas, que toman tiempo, porque la fuerza del grupo per se es terapéutica, además de la psicoeducación. Y les decía yo, pensar en estos formatos grupales con enfoque de género para tratar temas que tienen que ver incluso con abuso sexual en mujeres y generar espacios, porque es muy importante en esta generación en donde hay ya una deconstrucción de las masculinidades, que tuvieran estos espacios de poder revelar que hay muchísimos hombres que han sido víctimas de abuso, pero que no se atreven a hablar de eso, y que pueden compartir con otros hombres y que lo puede facilitar un hombre si eso los hiciera sentir más cómodos y que se sintieran menos solos, que se sintieran menos diferentes y que alguien les explicara que simplemente están presentando reacciones típicas a un evento atípico. Eh, yo propongo que incorporemos algunos elementos de terapia cognitivo-conductual, que es verdad que tiene la mayor evidencia
y en este sentido hay dos grandes líneas, la terapia de exposición prolongada y la terapia de reprocesamiento cognitivo, pero también propongo que pudiéramos, sin caer en el eclecticismo, incorporar algunos elementos de terapia narrativa que han demostrado tener alta eficacia y que al menos, por ejemplo, hay muchísimas tesis escritas. Yo les voy a presentar un ejemplo de un trabajo maravilloso que trabajó con mujeres de abuso sexual en la UNAM. Y también propongo que estas intervenciones no deberían de dejar de lado el trabajo en los estilos de vida. Es decir, eh, suelo recordarle a mis estudiantes, a mis pacientes, que la psicoterapia cognitiva es muy efectiva, que el tratamiento farmacológico muchas de las veces es necesario y tiene mucha evidencia y no hay que tenerle miedo. Pero también es cierto que cuando revisamos cómo están durmiendo nuestros estudiantes, cómo están alimentándose, cuánto ejercicio están haciendo, cuántos contactos sociales significativos tienen, cuánto acceso tienen a realizar actividades deportivas o de recreación, qué tan hidratados están, pues también eh, las emociones, particularmente para el espectro de ansiedad, no solamente ocurren acá arriba, sino es un cuerpo o una cuerpa que se sobreactiva, que no puede dormir, que se inflama, que está hipervigilante, que está hiperreactivo, particularmente en el tema que estamos hablando hoy, y que entonces, pues nuestros estudiantes para sobrevivir eh, tienen una alimentación que no ayuda a la desinflamación, que hace picos de glucosa, que no les nutre y que entonces, pues desde lo biológico, es igual de importante hablar a nuestros estudiantes y trabajar en las intervenciones estas temáticas. Y por supuesto, les decía yo, recordando que la ansiedad no nada más ocurre en los pensamientos, sino que ocurre en todo el cuerpo, en el corazón, en el temblor, en la baja de la temperatura, en la colitis, en la gastritis, todas estas señales asociadas de que no la está pasando bien nuestro estudiante, con un entrenamiento en técnicas de desactivación fisiológica como respiración, como relajación, y también incorporar terapias de tercera generación desde esta visión de lo cognitivo como mindfulness que han demostrado tener evidencia muy sólida para que los estudiantes aprendan a identificar cómo pueden fusionarse con los pensamientos, con los recuerdos, pueden sobreactivarse, no tienen que... hay un libro que me gusta muchísimo de David Burns, el único detalle es habría que actualizarle el título que se llama Ansiedad a Dios. Entonces, probablemente no nos vamos a poder despedir porque particularmente en el estrés postraumático el cerebro no olvida y tiene que recordar para evitar que le vuelva a pasar y porque gracias al aprendizaje es que hemos ido sobreviviendo. Pero de qué manera el mindfulness lo que propone es entrenar a los estudiantes en estas técnicas de atención plena que les permiten identificar que están los pensamientos o los recuerdos o los síntomas físicos de hiperalerta, que les permitan aprender a dejarlos pasar. Y decía yo que esos pensamientos no les representan, que son eventos psicológicos y también que acompañados con ejercicios de respiración les permitan eh, no escapar ni evitar el malestar emocional, sino aceptarlo como una parte de la vida, pero que no la experiencia traumática sea el centro de su vida y logren después de una intervención como esta colocarla en la línea del tiempo de su vida, en el lugar adecuado, en la dimensión adecuada. Eh, Me voy a ir rápido con estas porque quiero terminar con presentarles nada más algunas lecturas que yo he hecho a lo largo de los años y que yo creo que son importantes para poder aterrizar esta propuesta. Eh, Agregué a este protocolo unificado transdiagnóstico de trastornos emocionales la impulsividad, porque como decía yo, tenemos que trabajar el enojo, los episodios de ira y en muchos estudiantes el consumo de sustancias y las autolesiones no suicidas que tienen que ver con las cuestiones traumáticas. Entonces, los trastornos del control de impulsos son
mucho más frecuentes. Y entonces pensemos cuando tenemos un aula neurodiversa y tenemos, por ejemplo, un estudiante que puede tener sintomatología de trastorno por déficit de atención y le ocurren todos estos eventos muy estresantes o traumáticos, entonces pues ya traía de base un cerebro que era inatento, que era impulsivo, que estaba mucho más vulnerable a ponerse en riesgo, y viene el estrés y entonces se hace una bola de nieve muy importante. Eh, Les decía yo, yo admiro muchísimo estos dos trabajos que son una intervención grupal para depresión que se hizo desde hace muchos años en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que se llama Es difícil ser mujer, y que tiene un cómic y que tiene todo el manual de intervención, y que me parece que puede ser la forma en la que quisiéramos que esta propuesta se convierta poco a poco en un documento publicado. Y también, les decía yo, elementos de terapia narrativa como el trabajo de Yasmina Alejandra Quintero Hernández, que hizo su tesis de doctorado en la UNAM, dirigida por la doctora Patricia Anda de Palos, y que trabaja con mujeres y la resignificación del abuso sexual infantil con un modelo grupal de terapia narrativa. Aquí les presento algunas figuras para psicoeducar. En este caso es un libro para niños preescolares que han vivido eventos traumáticos, y porque no solamente podríamos tratar a nuestros estudiantes, sino entrenar a nuestros estudiantes para que trataran trastornos relacionados con estrés y factores de trauma en sus prácticas, en su servicio social, en las comunidades en las que van a estar. Nuestros médicos y médicas que se van a la residencia o odontología y enfermería, que les toca ir a comunidades en donde pueden llegar personas que vivieron un evento traumático y que tienen baja escolaridad, baja alfabetización, y que estos instrumentos para poder, por ejemplo, en la primera imagen dice, aquí está Darryl, frecuentemente tiene pesadillas cuando está dormido en su cama en las noches. ¿Cuántas veces a la semana has tenido pesadillas como él? Y viene un termometrito visual analógico arriba. En la segunda imagen dice, aquí está Darryl tratando de pensar en lo que pasa en casa, pero no se puede acordar de lo que pasa. ¿Qué tan frecuentemente te pasa esto a ti, ¿no? Cuando nuestros estudiantes no quieren ir a la universidad porque saben que si vienen dejan a su mamá sola y está más vulnerable a la violencia. Y por último dice, aquí la maestra está tratando de enseñar algo en clase, pero Darryl sigue pensando sobre algo más. ¿Cuántas veces a la semana esto te ha pasado a ti? Entonces, eh, seguramente si tuviéramos estas iniciativas, estas escalas o estas intervenciones, nos sorprenderíamos de la cantidad de estudiantes, decía yo, que desde el preescolar ahora se enfrentan a estas simulacros de balaceras. A mí me tocó en mi práctica en una escuela en Naucalpan, en una zona bastante acomodada, un estudiante que cuando fuimos a darles un taller sobre emociones, presenció que fueron a balacear a su casa y tuvieron que cambiarse de casa por unos años y desaparecerse porque su familia estaba involucrada en el narcomenudeo y ese niño no sabía. Eh, en fin, ¿no? O sea, estamos escuchando esto o en nuestras prácticas o de nuestros propios estudiantes. Y también les pongo aquí esta imagen de el tratamiento que propone Michelle Sheringa, en donde trabaja con preescolares, y aquí es una imagen en donde les explican la intrusión, esto que le pasa a los niños cuando viven un evento traumático. Se sabe que uno de los eventos más prevalentes, y también, por ejemplo, en la Ciudad de México, una de las causas de muerte más frecuentes es el atropellamiento. Entonces, que puede ser presenciado o puedes perder a un compañero o un familiar por este evento que es muy frecuente, y cómo ayudar a un preescolar a explicarle que es natural que está pensando y pensando y recordando sobre lo que vio. Eh, Finalmente, solamente señalo algunos elementos de la terapia de reprocesamiento cognitivo. Voy a silenciar por ahí a los que tienen el micro abierto, porque los conceptos centrales de cuando una persona vive estrés agudo o estrés postraumático es que su capacidad para desarrollar intimidad, la confianza que puede tener en las personas, su autoestima,
yo hablaba un poco sobre cómo las relaciones donde hay una desigualdad en control y poder, su capacidad para sentirse responsable, y desde la terapia de exposición prolongada, otra otro constructo que se distorsiona es la responsabilidad que sienten las personas que viven un evento traumático, eh, distorsionada, es decir, incluso cuando van a hacer una declaración ante el Ministerio Público y se les dice, eso te pasó porque traías esa falda, o pues quién te manda a andar a esas horas sola, ¿no? Entonces, el discurso es que las mujeres en este caso son las responsables de lo que les pasó, tienen una culpa, eh, una atribución equivocada, una atribución interna, y por último, la visión de los demás distorsionada, porque a partir de ese evento es difícil volver a creer en la humanidad, creer en las instituciones. Listo. Eh, Les recomiendo muchísimo si pueden revisar el trabajo de James Pennebaker y este modelo que se llama KidNet para niños víctimas de guerra, que los autores son Neuner y Neuner, y que es un modelo breve de terapia narrativa para estrés postraumático. Y por supuesto que si alguno de estos temas les resultan de interés, se acerquen conmigo para que podamos hablar y compartir experiencias o participar en que esta propuesta pronto se convierta en una realidad. Con esto termino, estoy de muy atenta, de verdad muy agradecida para todos los comentarios que nos hacen para que estén conectadas el día de hoy aquí, y pues vamos a dar un momentito para las preguntas y respuestas, si les parece bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora Caro. Ya hay algunas preguntas que fui registrando y también son bienvenidas las preguntas que nuestro auditorio vaya escribiendo en el chat. Voy a darme la tarea de leer algunas. A ver, la primera pregunta que apareció en orden en el chat es de Yasmín Mesa y escribe, ¿cómo se maneja o se puede apoyar desde el ámbito educativo cuando un estudiante se encuentra en ese tipo de situaciones? Eh, y hace referencia a lo que comentabas en la conferencia, sexo servidoras y narcomenudeo. Sí, pues es una estación muy compleja, creo, porque refleja esta falta de oportunidades, ¿no? Y porque algunas personas piensan que ese es el camino fácil, ¿no? Pero no es nada fácil. Institucionalmente, cuando trabajamos con mayores de edad, nuestro papel, pues, es intentar acercarles a los recursos que les permitan eh, mantenerse económicamente estables, o algunos de nosotros tenemos la fortuna de contar con un centro de apoyo para estudiantes en donde incluso desde estrategias de trabajo social para un refugio, para que no estén viviendo en sus casas, donde es el lugar más peligroso para vivir, pero el asunto con menores de edad es más complejo, porque la obligación jurídica, pues, ¿cuál sería, no? Tendríamos que denunciar, tendríamos que hacer. Entonces, eh, en nuestro caso, creo que nuestra obligación, decía yo, pues es intentar detectar a las personas que están pasando por este tipo de situaciones de alto riesgo, en donde no están sus necesidades básicas cubiertas, ofrecer apoyo emocional, pero en ocasiones hemos tenido casos muy difíciles en donde algunas de nuestros estudiantes, con este acompañamiento que nosotros les ofrecemos, han tomado la decisión de permanecer en su casa, de no darse de baja de la universidad, porque ese va a ser su seguro de vida, y en cuanto se gradúen o un poquito antes empezar a trabajar para poder independizarse. Pero creo que no solamente nos toca ser las personas que ofrecen el apoyo psicológico, sino ser aliadas, es decir, eh, si está en nuestras manos ofrecer adecuaciones curriculares, adaptaciones a la evaluación, ser flexibles con la asistencia, porque para estos estudiantes está muy cerca la puerta de darse de baja temporal, de darse de baja, y es verdad que terminar la universidad o terminar el bachillerato
les puede ofrecer otro tipo de oportunidades laborales, ¿no? Algunos de nosotros también tenemos la fortuna de tener un presupuesto asignado para que exista una bolsa de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, yo pues como psicóloga clínica les diría, lo primero que creo que es urgente es darle la atención psicológica para poder empoderar a estas personas, para poder hacer un plan de vida, para poder revisar los recursos que tienen y entonces empezar a acompañarles en buscar. Pero también, si somos docentes, además de hacer trabajo clínico, ofrecerles estas adaptaciones para que se mantengan en la escuela, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de Andrés Munguía. ¿Dónde se pueden consultar las guías clínicas? Están disponibles en la página, si tú nada más buscas en Google, el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene un Facebook, entonces hay en las publicaciones del instituto, si tú nada más googleas guías clínicas Instituto Nacional de Psiquiatría.pdf, están todas las guías de todos los trastornos y es una edición que supervisó Shoshana Berenson, que estuvo con nosotras el lunes en una conferencia magistral y si no, yo les vuelvo a poner aquí mi mail, yo las tengo todas guardadas en mi computadora porque les decía, estas guías son las que deberían de darnos a nosotras la luz sobre el tipo de psicoterapia o el modelo de psicoterapia que tendríamos que utilizar o los algoritmos de atención que deberían de ofrecerse en los centros de atención de estudiantes universitarios y de bachillerato. Gracias. Después también podríamos ponerlo en el sitio del grupo de trabajo, se me Claro, ocurre, como recursos que puedan utilizarse. sí. Maritza Mandujano, doctora, el trastorno límite de personalidad es una etiqueta que puede asignarse a pacientes que en realidad están padeciendo trauma complejo. ¿Qué experiencias tienen en espacios universitarios cuando detectan estos perfiles? Ay, pues justo hemos estado trabajando en ello porque a mí me parece, y los voluntarios de mi estrategia que están el día de hoy por acá me van a entender, que yo tengo ahí un gran conflicto porque justo considero que no tenemos todavía, al ser el trastorno límite, un conjunto de signos y síntomas que pertenecen al espectro impulsivo, pero que muchas de las veces es trauma complejo y entonces pues nos queda fácil atribuir algo que es otra cosa, porque es un trastorno de la personalidad. Entonces, nosotras lo que intentamos hacer es hacer una muy buena historia clínica, hacer una muy buena evaluación y tener siempre presentes eh, todas las reacciones asociadas con estrés y trauma que no son del espectro impulsivo y que no explican eh, el trastorno límite que tiene que ver más bien con eh, la inestabilidad del yo, con los problemas en las relaciones interpersonales. Entonces, es difícil, sí creo, como tú dices, que se sobreutiliza y que además muchas de nuestros estudiantes, principalmente mujeres, se autodiagnostican en las redes y ya llegan ellas o se nombran a sí mismas con ese diagnóstico y hay que ser muy cuidadosas en utilizarlo si no hay una buena evaluación o una batería. Y nosotras tenemos la fortuna de que tenemos una psiquiatra en nuestra facultad, entonces que la evaluación tiene que ser multidisciplinaria para poder atreverse a afirmar que una persona cumple con los criterios diagnósticos para alguno de estas dos, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, la siguiente pregunta es de ajá, Samantha Zamorano. Zamora, perdón. ¿Dónde se pueden encontrar los datos de los días perdidos en estudiantes por afecciones mentales? Pues mira, hay muchos lugares, incluso yo consulto, principalmente yo te recomiendo los datos que publica la OMS. La UNESCO también tiene cuestiones que obviamente tienen que ver con educación y el INEGI también recupera algunos datos, pero no tiene tantos. La abreviatura DALIS, casi siempre si haces la búsqueda en inglés es más sencillo que la encuentres. Y hay algunos grupos de investigación muy consolidados. Por ejemplo, hay un grupo que solamente estudia estudiantes universitarios a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, la doctora Corina Benjet es parte
de ese conglomerado de investigadores que solamente estudia y que tienen todos los datos. Pero yo te sugiero que entres a la página de la OMS y también hay una fundación que yo revisé recientemente que tiene una página. Si me mandas un mail, con mucho gusto te la comparto. Bien, la siguiente pregunta es de Lilia López. Cuando habla de los estudiantes de posgrado y pregrado en programas de psicología para atender a estudiantes con alguna situación de salud mental, ¿se refiere a la atención de estudiantes de las licenciaturas en psicología a estudiantes de todas las carreras? Ok, entonces, a ver, déjame ver si entendí tu pregunta, porque tenemos varias configuraciones. Es decir, por ejemplo, en mi facultad tenemos una clínica universitaria de salud integral en donde las personas de la comunidad llegan a recibir atención y los estudiantes también pueden recibir atención, pero esa atención la brindan estudiantes a partir del quinto semestre hasta el octavo, maestrantes, porque tenemos maestría de terapia familiar, de neuropsicología, de consumo de sustancias, en fin, y también los doctorantes. Entonces, no sé si a eso te refieres. Ahora, yo creo que es muy importante distinguir, bueno, además tenemos un centro de apoyo para estudiantes que también, en general, la atención la brindan estudiantes de semestres avanzados, todos con un entrenamiento muy sólido de supervisión, pero también el día de hoy estuvimos hablando de sintomatología moderada o grave para la que yo recomiendo que quien diera la atención debería de tener, les decía yo, estas buenas prácticas, un protocolo muy sólido avalado en investigación, entrenamiento y supervisión constante. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Comenta en el chat Lilia López que se refiere a la cobertura posible para la matrícula. Ah, bueno, ese es todo un temazo. Tenemos 17,000 estudiantes, de los cuales eh, afortunadamente tenemos una alta demanda y vamos bastante cerca, pero la idea de que la prevalencia de tener algún tema de salud mental a lo largo de la vida a nivel mundial puede ser hasta como del 25%, no tendríamos esa capacidad. Por eso es que yo propongo intervenciones grupales. Ahora, ¿qué ocurre al menos en mi facultad? Eh, no tenemos la capacidad, pero vamos atendiendo a la demanda de estudiantes que a través de muchos programas se acercan a pedir ayuda, pero es muy triste, pero es una realidad que a pesar de ser estudiantes principalmente enfocados en carreras de la salud, no necesariamente ese 25% para el que no tendríamos capacidad lo podemos atender porque no se acercan, desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa en nuestra facultad? Que tenemos estrategias que están saturadas porque hay mucha necesidad, como es la de crisis, emergencias y atención al suicidio. Tenemos otras estrategias que no tienen tanta demanda, está muy disparada a veces la búsqueda de ayuda, a veces sí tenemos que hacer listas de espera, a veces tenemos que cerrar la plataforma porque ya no podemos recibir solicitudes, pero sí sigue llamando la atención, les decía yo, el estigma y la brecha que existe en los profesionales de salud de información que no se acercan. Y yo creo que cada vez vamos a necesitar más y me parece que algunas de nuestras estrategias vamos a tener que migrar de atención individual a atención grupal para poder dar más atención por día y por hora y abastecer, ¿no? Gracias, Caro. La siguiente pregunta es de Andrea Ferrer. Doctora, ¿recomienda el modelo de biofeedback para la prevención de la ansiedad y estrés en los estudiantes? Pues mira, yo creo que el trabajo que yo conozco de retroalimentación biológica, que desafortunadamente la persona de lo que yo aprendí, la doctora Irma Saldívar, falleció en la pandemia de COVID, estaba acompañado de elementos de terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando tú ibas como usuaria o te entrenabas como colega para dar biorretroalimentación biológica, además te daban psicoeducación sobre estrés o dolor crónico, todo, depresión, todo lo que ella manejaba, y también se hacía lo que entonces era fundamental, que era reestructuración cognitiva. Entonces, me parece que solamente usar biofeedback
puede ser útil, pero puedes potenciar la intervención si incorporas estas otras psicoterapias basadas en la evidencia. La siguiente pregunta, ay, perdí la pista de quién la hizo, pero dice, buenas tardes, ¿qué pruebas psicológicas recomienda para poder identificar problemas de salud mental que sean fáciles de manejar en el área de psicología en licenciatura? Me refiero a que se puedan aplicar para una gran cantidad de alumnos. Sí, pues nosotros en la UNAM tenemos desde hace muchos años algo que se llama examen médico automatizado y me comentaron hace ratito que ya va a ser examen médico eh, automático. Ya tenemos una app, entonces pueden acercarse tanto conmigo como ayer estuvo con nosotros la doctora Silvia Morales Chainé, en donde utilizamos instrumentos que han sido validados y confiabilizados en México, si no es que construidos, y tenemos varias baterías que hemos ido probando. Nosotros hicimos un estudio bien grandote con 10,000 estudiantes para que sean instrumentos muy breves y que sean bastante completos. En la UNAM se evalúa consumo de sustancias, depresión, relaciones familiares, ansiedad y conductas asociadas al suicidio. Y tiene que ser algo muy breve y que nos dé datos de grupos de alta vulnerabilidad para poder atenderlos. Entonces, eh, podemos compartírselos a través del correo, pero de manera general, por ejemplo, para trauma, yo te recomiendo el instrumento estándar de oro, digamos, que se llama PCL5 y que si lo buscas en Google PSL5 español PDF, la Asociación Americana de Psiquiatría lo tiene disponible. Veo algunas preguntas sobre la asistencia. Les recomiendo que su nombre lo pongan, porque veo justo que algunos dicen usuarios de Zoom, pues porque la asistencia se registra a través de automáticamente. Entonces, Zoom nos arroja cuánto tiempo, a qué hora ingresaron, cuánto tiempo permanecieron. Entonces, pongan por favor sus nombres. Continuando con las preguntas que la conferencia desencadenado varias preguntas, comentarios. Me estoy saltando las felicitaciones para que después las leamos con cuidado, con calma. Súper. Em, Comenta Salma Rebeca Rosales, ¿qué acciones podemos realizar como universidad para acompañar alumnos con un consumo de sustancias crónico que de primer momento no aceptan la necesidad de intervención y aún sus figuras paternas permean para su consumo? Qué interesante tema. Sí, pues mira, yo creo que yo no soy la persona más adecuada para darte un buen comentario al respecto, pero porque en nuestra facultad tenemos a un equipo de personas que se dedican a atender trastornos por consumo de sustancias y tenemos, bueno, o tienen, manejan programas de intervención breve para consumo de alcohol, para consumo de tabaco. Entonces, si te parece bien, te puedo compartir los datos de la doctora Jennifer Lara, que es quien ha estado trabajando en ese sentido y hace mucha investigación, eh, que podría participar con nosotras en una futura escuela de verano para hablar de este tema porque es el más presente. Sí, de hecho que justo lo que sucede es que en las instituciones educativas muchas veces los estudiantes se enfrentan a la desnaturalización de la forma de consumo de la que vienen ellos, sus culturas y de sus familias de origen, ¿no? Entonces este choque o disonancia cognitiva es muy claro en estos espacios. Viridiana Aide Loza comenta, hola, ¿qué reflexión y acciones deberían emprender las instituciones educativas considerando que la ansiedad que puede presentar el estudiante suele asociarse a las altas demandas del sistema escolar, que hasta no hace mucho no consideraba la dimensión psicológica emocional de sus estudiantes? Mire, nosotros hace, me parece, 6 años, una de las iniciativas que tuvimos fue crear una materia optativa que se llama emociones y estrés. Entonces, un poco para compensar los estudiantes que no van a acercarse a pedir psicoterapia o no van a acercarse a estos talleres grupales psicoeducativos, que puedan tomar una materia que les dé herramientas para que puedan empezar a implementar, para que conozcan la evidencia que hay detrás, para que incluso puedan compartirla con los usuarios de sus servicios, ya sea desde lo educativo, desde la salud, en fin. Pero como dices, eso no es suficiente o es ingenuo cuando no
hacemos un trabajo muy importante para sensibilizar al profesorado, al funcionariado, de que tenemos que tener al alumno o al alumna al centro, que la salud mental es muy importante para todos nosotros, que tenemos que ser flexibles para hacer adecuaciones curriculares, en fin, ¿no? Porque a veces estos estudiantes que se acercan para pedir una baja temporal o para pedir algún tipo de apoyo con profesores con una calificación, pues a veces son violentados en las jefaturas, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene que ser un trabajo integral y que toda la institución, acá, por ejemplo, nosotros tenemos un diplomado que se llama Iniciación a la Docencia. Entonces, ese es un lugar idóneo, así como las escuelas normales, en fin, de que, así como en el plan curricular que hubiera una materia que tenga que ver con habilidades socioemocionales y fuera una materia obligatoria porque transmite este mensaje de formar a los estudiantes de forma integral y no, les decía yo, meten resultados, pero no hay mucha investigación detrás. Entonces, a mí, yo siempre, por ejemplo, a mis alumnas y a mis alumnos les recomiendo que cuando vayan a tomar un curso, pongan mucha atención en la formación del ponente, en la institución que lo otorga. Les decía yo, si está alineado con estas prácticas, buenas prácticas o guías clínicas, porque justo las personas, tanto el alumnado de buena fe se acerca a capacitarse, pero no siempre la capacitación es la más responsable, la publicidad es engañosa, y también pues las personas se acercan a, eh, yo aquí ya le silencio el micro ya, eh, a querer dar atención a los usuarios en las comunidades, en el servicio social, replicando estas prácticas que pueden ser incluso negligentes. En el caso particular de trauma, por ejemplo, está comprobado que si la persona no tiene capacitación en primeros auxilios psicológicos para el estrés agudo, es mejor que no lo dé porque eleva la probabilidad de que se compliquen los síntomas de trauma. Entonces, no cualquiera puede dar ese tipo de atención, tiene que tener una... Yo uso la combinación de una capacitación sólida y supervisión. Gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta es de Miriam Peña. Doctora, ¿qué enfoque sería el de más relevancia, el más relevante para intervenir en una situación de crisis, independientemente del problema, ya que en mi escuela se da muchos casos de suicidio y violencia, sobre todo en población de media superior? Yo, un poco de lo que hablaba hoy es que a mí me gusta, o sea, creo que el enfoque individual es útil con psicoterapia cognitivo-conductual, pero también eh, este giro que yo quiero empezar a darle de la atención que ofrecemos en la universidad es un enfoque comunitario, de tal manera que entonces no solamente estas intervenciones anglosajonas que están construidas desde cierta cultura para ciertas problemáticas, se adaptan y son sensibles a la población mexicana. Entonces, a mí me parece que es importante y hay varios espacios para que los docentes se puedan capacitar. Por ejemplo, cuando hablamos con centros educativos de primaria o preescolar, en el espacio de consejo técnico que viene ahora antes del inicio de clases, creo que por la alta prevalencia e incidencia de fenómenos con estrés y trauma, las y los profesores tendrían que tener capacitación para atender, porque va a haber al menos algún estudiante que va a presentar estos síntomas, ¿no? Y también, les decía yo, nosotros pues nos sentimos muy afortunados porque incluso hasta el equipo jurídico de nuestra facultad se acerca para capacítenos, porque cuando estamos en el jurídico trabajando, llegan estudiantes a denunciar violencia y nosotros podríamos ser esa persona que reconozca y acerque o eleve la probabilidad de que quieran recibir atención psicológica paralelamente a la atención jurídica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que involucrar a todos en buenas prácticas y en modelos comunitarios. Y la siguiente es, comenta la persona, Brosita, me interesa empezar a formarme como psicoterapeuta, pero algo le ha detenido. Si en su propia experiencia de trauma me preocupa que me rebase. Es posible que con el correspondiente trabajo por su parte, él
trauma no se configure en un obstáculo para su ejercicio profesional? Qué bueno que lo preguntas porque, y quizá ya para ir cerrando un poquito, pensaba que los profesionales de salud y los profesionales en la educación tenemos un riesgo de trauma vicario porque atendemos estudiantes que presentan historias muy complejas, a veces enfermedades catastróficas. Yo hacía mucho énfasis en desigualdad y pobreza y que además tenemos que ser responsables en varios sentidos. Les decía yo, el grupo de supervisión no solamente es para que te diga cómo tratar el caso, sino para sostenerte, porque después de escuchar muchos casos todos los días de historias desesperanzadoras, es natural que tú puedes empezar a presentar síndrome de desgaste profesional. Entonces, tenemos que cuidar, tienes que cuidar las cargas de trabajo, es decir, personas que tengan trauma o trauma complejo, cuántos casos sería bueno en tu carga, ¿no?, semanal que puedas tomar, porque la forma más responsable sería identificar si tienes las habilidades o las competencias o lo refieras por tu autocuidado. Y también, así como yo les refuerzo a los estudiantes el trabajo en los estilos de vida, les decía yo, alimentación, sueño, hidratación, ejercicio, contacto social significativo, también desafortunadamente tenemos muchísimo personal educativo y los que tenemos contacto con personas que nos desgastamos porque no tenemos tiempo para cuidarnos, porque tenemos triples jornadas, porque tenemos un trabajo muy demandante, en fin. Entonces sí es muy importante pensar eso e irse con mucho cuidado porque no tenemos que, ni podemos salvar a, no somos las heroínas, ¿no? Entonces, con cuidado. Bien, pues los demás son comentarios que, bueno, después podremos revisar con cuidado. Algunos, muchas felicitaciones y Muchas gracias. preguntas relacionadas con la logística de la escuela de verano, relativas a que mañana tenemos actividad simultánea por la tarde. En la mañana hay un taller para solo las personas que se registraron. Los cupos del taller se cerraron hace ya más de 2 semanas. Les enviaremos a sus correos si se abren en el futuro nuevos grupos de esos talleres. Relativo a la conferencia en la mañana, bueno, pues están ahí los links en sus correos y en la tarde hay dos conferencias simultáneas. Entonces podrán elegir entrar una u otra y bueno, ahí están también los links en sus correos. No sé si surge alguna otra duda. Estamos atentas, ya sea a través del chat o en el correo electrónico. Agradezco al licenciado Martín, a Juan Martín, que nos ha estado apoyando en responder algunas dudas relativas al grupo de trabajo, a la comunidad de WhatsApp. Y bueno, si no hubiera alguna otra duda.